Buenas noches, estimados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a grabar la clase número 1 que por desconocimiento de mi persona, de esta plataforma que nunca había trabajado con ella, no pude hacer un buen trabajo, digamos, para poder grabar. Pero ahora sí vamos a hablar acerca de eh, Cristología y principalmente ahora vamos a hablar de la persona de Cristo, lo que también podemos llamar antropología, conocer a la persona, al hombre, que se encierra dentro de lo que es la cristología. El primer tema que vamos a hablar es Jesucristo como modelo de hombre. Y vamos a decir que Jesucristo es el hombre con mayúscula, el hombre ideal. Es una contrapartida del Adán caído. Este Adán caído, ¿no es cierto?, quedó alejado de Dios, producto del pecado, y así como él, todos los que venimos después de él estamos en la misma condición. También por causa del pecado, la misma tierra fue maldecida y se tornó inhóspita. Y aquí un poco lo que les comentaba yo, eh, que hoy día vemos que en la tierra, o la tierra, mejor dicho, eh, presenta, ¿no es cierto?, el mal natural. Hay dos males que nos presenta la Biblia: el mal moral, que es el mal que hace el hombre, y el mal natural, que es el mal que se encuentra en la naturaleza. Y muchas personas han querido dar una explicación al mal natural, y tenemos que encontrar la explicación en lo que la Biblia nos dice. La tierra fue maldecida, y por eso que Romano dice que la tierra también gime esperando la redención del hombre. Recordemos que Dios nos ha eh, dado la esperanza de recibir un cielo nuevo y una tierra nueva. También a Jesús también le llamamos el postrer Adán, es decir, el Adán espiritual, el Adán que viene a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Recuerda que producto del pecado se dañó la imagen de Dios en el hombre, pero no fue dañada en su totalidad, y con Cristo esa imagen de Dios en el hombre es restaurada. Cristo entonces es el nuevo Adán. Eh, por el primero nosotros recibimos la muerte, por Adán, ¿no es cierto? Por el segundo nosotros recibimos la vida. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también vamos a traer la imagen del celestial. Es decir, hoy día tenemos la imagen, o llevamos, hablemos así, el ADN, ¿no es cierto?, del hombre físico, del hombre pecador, pero con Cristo somos una nueva criatura, y ahora llevamos la imagen del celestial, del Cristo celestial, de ese Cristo que resucitó en cuerpo glorificado, misma condición que tendremos nosotros cuando venga el Señor. Jesús es el refractor, o el reflector, o la imagen de la gloria del Padre, y podemos decir la perfecta imagen acuñada en su persona. Cuando Felipe le dice a Jesús: muéstrenos al Padre y nos basta, el Señor Jesús le dice: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. Entonces, eh, Jesús es el que da a conocer al Padre. Como lo dice Juan, Jesús es la palabra. La palabra es un elemento que comunica. Jesús es el que comunica al Padre. Entonces, este Jesús divino tomó forma de hombre, y al tomar forma de hombre, Él vino a eh, traernos y darnos la salvación, y esto nosotros lo podemos ver cuando Jesús va al Calvario, entregándose como un sacrificio expiatorio para que podamos todos los hombres ser aceptados por Dios, porque ahora los que creemos en Cristo hemos sido lavados, justificados, santificados, aceptos delante de Dios. Gracias a ese derramamiento de sangre en el Calvario, nosotros pudimos entonces llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Hoy día podemos decir, tenemos una esperanza gloriosa de tener un cuerpo glorificado igual que el del Señor.
también fuimos predestinados en Cristo a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que nosotros nos parezcamos a Cristo. Dios quiere ver a otro Cristo en nosotros. Entonces, nuestro parecido con el Hijo del Hombre se verá cuando Él venga en su segunda venida, cuando le veremos tal y cual Él es. Eh, Mientras estamos en un proceso, queremos parecernos lo más posible a Cristo, no lo digo en lo físico, sino que en su carácter, en sus actitudes, cómo Él pensaba, hablaba, decía, cómo Él se relacionaba. Entonces, esta gloria radica en nosotros, es un privilegio para nosotros y también es una responsabilidad. Es un privilegio de poder ser hijo de Dios a través del sacrificio de Cristo, pero también es una responsabilidad para para nosotros. Al hombre se le entiende mejor a partir de Cristo, porque durante muchos siglos se ha pensado que el método correcto de estudiar a Cristo como hombre era analizar la naturaleza humana íntegra y atribuir a Jesucristo todas las cualidades que pertenecen al ser humano, excepto el pecado. Pero este método es incorrecto para poder entender a la persona de Cristo porque el hombre es pecador. El método correcto para poder entender a Cristo es a la inversa, es decir, tenemos que investigar a través de la palabra de Dios el comportamiento de Jesucristo como hombre. El hombre tiene la imagen de Dios deteriorada, pero con Cristo esa imagen fue rescatada por la obra de Cristo. Mediante la recepción del verbo divina, del verbo de vida y del poder del Espíritu, el hombre puede ahora recuperar su primitiva grandeza. Jesucristo, el perfecto y definitivo revelador de los misterios de Dios. Y uno de los misterios de Dios era que Él iba a salvar también a los gentiles junto con el pueblo judío. Y el Señor reveló este evangelio, reveló este plan en la persona de su Hijo Jesús. Por tanto, nos revela también de parte de Dios el misterio del hombre, el misterio que es la salvación que Dios ha provisto para el hombre. El hombre, a diferencia de todas las demás cosas, fue hecho a imagen y semejanza del Dios trino y tripersonal, como ser personal capaz de pensar, de expresarse en palabras eh, para con las otras personas. El hombre es imagen del verbo de Dios. El verbo es la palabra personal en la que Dios expresa o se expresa. Desde la eternidad Dios se expresa en el verbo cuando Él es, cuanto sabe, cuanto quiere y cuanto hace, eso Dios lo ha revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el hombre que da respuesta a los problemas del hombre. Por el pecado se ha producido una tremenda distancia moral entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo, es decir, nuestro Dios es santísimo. El hombre por sus iniquidades ha cavado un foso que ningún ser creado puede llenar. En vano nos habríamos esforzado con obras buenas, con méritos, con súplicas, con lágrimas o con sacrificio por tener un puente que nos recondujese al Dios ofendido. Fue Dios que entendió ese puente enviando a su único hijo al mundo para, para hacerse hombre y morir en la cruz por nuestros pecados, para ser nuestro pontífice, es decir, nuestro sumo pontífice, es decir, Jesucristo es el puente que tenemos nosotros para acercarnos ahora a Dios. Él es el mediador y también Él es nuestro sustituto. La provisión del pacto de la gracia en favor del hombre perdido pasa por el Calvario. Es decir, en el Calvario la provisión vino para nuestra salvación. En Cristo se opera allí nuestra reconciliación con Dios y también
Satisfecha la santidad de Dios, su amor puede ya derramarse desbordante sobre nuestros corazones. Producto del sacrificio de Cristo a favor nuestro, como dice Romanos 5, ahora tenemos paz para con Dios y tenemos incluso el favor de Dios. El ser humano que ha sido regenerado por la palabra y por el Espíritu es la persona que ahora está en la presencia de Dios una vez que ha aceptado a Cristo. Con el futuro del Espíritu, por experiencia dichosa y con los dones del Espíritu, por arpa, el creyente puede hacer de su vida eterna un sacrificio vivo. Repito, el creyente puede hacer de su vida entera, un sacrificio vivo. Cuando salen de nuestros labios alabanzas que alaban al Señor. Y cuando con nuestras manos hacemos el bien, entonces estamos haciendo de esa manera eh, la voluntad de Dios y nos estamos pareciendo más y más a Dios, producto de esta experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Volvemos a ser una nueva criatura, volvemos a tener nueva vida y nueva relación con nuestro Dios. Un nuevo punto es: la miseria sirve de escalón a la misericordia. La Biblia es antes que nada una historia de la salvación, pero la salvación presupone que el hombre en un estado de perdición. Para haber salvación es porque el hombre está perdido, condenado. Por el pecado el ser humano se había perdido y se había echado a perder. Había descendido al nivel de amigo e hijo de Dios, al de enemigo de Dios y esclavo del pecado y del demonio. Cuando fuimos creados, teníamos la comunión con Dios, producto del pecado. Entonces dejamos de ser amigos de Dios, dejamos de tener comunión con Dios. Cuando éramos enemigos de Dios y no le amábamos, la infinita misericordia de Dios se apiadó de la profunda miseria en la que quedó el hombre. Ahora Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Él envió a Cristo, el cual murió por nosotros, dice Romanos 5:8. En, en esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, nuestra condición miserable, amado hermano, ha hecho eh, que la misericordia de Dios se manifieste sobre nosotros. Ya podemos repetir en primera persona lo que los ángeles anunciaron en segunda a los pastores de allí de Belén cuando nace Cristo. Nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces podemos decir hoy día, nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Efectivamente fue llamado Jesús. Eh, el nombre de Jesús significa salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados, fue la voz del ángel que le dio a María. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por medio de Jesús tenemos el perdón de pecados, la liberación de la esclavitud, la posesión de la vida eterna y la participación de la divina naturaleza. Vamos a tener una nueva naturaleza cuando Cristo venga por la iglesia. Dios, al no impedir el pecado original, tenía oculto el revelar su atributo de la misericordia. Recordemos que Dios nos hizo sabiendo que le íbamos a fallar. Recuerde que no hay nada oculto delante de Dios. Dios conoce nuestro ser desde el momento de la concepción, incluso toda nuestra vida hasta la muerte está en presente delante de Dios. Y aún así, sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, Él, amado hermano, amada hermana, tenía el plan de salvación que consiste en dar
misericordia al hombre. Recuerde que la misericordia se la da a quien no la merece. Lo otro sería justicia. Cuando se me hace justicia es porque se me está dando lo que yo merezco, sea para bien o sea para mal. Pero la misericordia se da a quien no la merece. Es decir, la misericordia va más allá de la justicia. Entonces aquí es donde tenemos que reflexionar nosotros ahora quién es Jesús y quién es el hombre. Tendremos que decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el hombre es un ser creado por Dios, pero que defraudó a Dios al pecar. Que a través de Jesucristo nosotros podemos volver a tener esa comunión que teníamos en el Edén con Dios, gracias al sacrificio expiatorio de Cristo. Vamos a hablar ahora de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, lo que llama el libro La plenitud de los tiempos. Primero, el Cordero estaba predestinado desde la eternidad. La redención de la humanidad estaba programada desde la eternidad junto con la creación y la caída del hombre. Como les decía, Dios sabía todo lo que iba a pasar con su criatura y tenía ya este plan de redención preparado antes de la fundación del mundo, antes que el hombre existiera. En Efesios 1:4 nos dice que Él nos escogió en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Este escoger, amado hermano, son los que están en Cristo. Como decíamos, Dios tiene una panorámica eh, de toda nuestra vida y Dios, en su pleno conocimiento de todas las cosas, sabe quién va a aceptar a Cristo y quién no va a aceptar a Cristo. Entonces Dios nos escogió en Cristo. Todos los que creímos en Cristo son los que van a compartir el cielo junto a Cristo en la presencia del Padre. Entonces, antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido. Sabiendo que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, nos dice Pedro ahí en el 1, 18 y 20. También en Apocalipsis 13:8 parece dar la impresión de que Cristo no solo fue predestinado desde la eternidad a ser inmolado, sino que de alguna manera ya fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, como para Dios todas las cosas están en presente, podemos decir que ya eh, Cristo, antes de venir a este mundo, ya el Padre lo había visto en esa condición de sufriente en la cruz por salvarnos de la condenación producto de nuestros pecados. Una pregunta que podemos hacer: ¿por qué se hizo esperar tanto la redención? ¿Por qué desde la creación del hombre pasaron miles de años y el Señor no mandaba al Redentor? Sí teníamos la promesa de redención allí en Génesis 3:15, ¿no es cierto? En esa, llamémosla así, profecía de que la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Esto es una profecía que nos habla del sufrimiento de Cristo en el Calvario, pero la derrota definitiva del diablo que tenía el imperio de la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos y ya venció la muerte. Entonces, ¿por qué se hizo esperar? Podemos decir, aunque estaba la promesa, eh, se hizo esperar en la persona de Cristo, que no venía Cristo. A eso nos referimos, para mostrar la verdadera malicia del pecado y la profunda depravación que la caída original causó en la raza humana, para que nos diéramos cuenta lo malo que éramos, para poner bien en claro la incapacidad en que el ser humano quedó. El ser humano no pudo o no podía hacer nada que lo llevara nuevamente a una restauración para volver a la comunión con Dios. Nada podía hacer. Ello no significa que Dios dejase a los hombres sin testimonio de su poder y de su deidad. La palabra del Señor nos dice en Romanos que los hombres no tienen excusas.
eh, cuanto detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó en la creación. Romanos 1, 18, 20 dice que la deidad, el poder, el eterno poder de Dios, su persona se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Y el Génesis 3:15, la promesa de redención. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos también las profecías mesiánicas. El 3:15 que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? En Génesis 12:3, Dios revela a su escogido Abraham que será bendita en él toda la familia de la tierra. Recordemos que Jesús es un descendiente de Abraham y a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Todas las familias de la tierra son bendecidas porque Dios quiere que todo el mundo, todas las personas, tengan la posibilidad de obtener la salvación. Obtener la salvación significa a través de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso implica entonces que nos arrepintamos de nuestros pecados y que tengamos fe en la obra que hizo el Señor por nosotros. Jacob profetiza también que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Silo. Este Silol también es una profecía acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Balaam también profetizó que en un futuro no cercano saldrá la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. En el antiguo Oriente, ¿no es cierto?, una estrella significaba o era un signo de un dios. Entonces así pasó a ser un signo de un rey divinizado, la estrella. Eh, por lo tanto, cuando los magos venían tras la estrella, estaban viniendo atrás de ese Dios que había sido manifestado. En Apocalipsis 22:16, Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De todo lo que habíamos ya hablado era un símbolo de Jesucristo. Como decíamos, los magos del Oriente fueron atraídos por la estrella de Jesús y vinieron a ofrecerle presentes que correspondían a un Dios y a un rey. Entonces aquí tenemos profecías mesiánicas que ya estaban hablando acerca de la venida del Señor. Tenemos acá también el Salmo 2 que anuncia el reinado del Mesías, Isaías 7 profetiza el nacimiento y el nombre, Emanuel, Dios con nosotros. En el 9:6 habla de los títulos mesiánicos del Señor. En el 11, capítulo 11, la plenitud de los dones del Espíritu Santo iban a estar sobre el Hijo de Dios, el Mesías. En el 53 anuncia los sufrimientos y la obra sustitutoria de Cristo en el Calvario. En el 61 Isaías nos habla acerca de la proclamación de las buenas nuevas liberadoras. En Jeremías nos habla acerca del rey Mesías que viene. Daniel profetiza acerca del Hijo del Hombre. Eh, También nos da la famosa profecía de las 70 semanas, dentro de las cuales se le quitará la vida al Mesías. Ageo 2:7 nos anuncia que el nuevo templo se llenará de la gloria cuando venga el deseado de las naciones. Ahí la expresión, la gloria postrera será mejor que la primera, se refiere a que en ese segundo templo que construyeron los israelitas entró Cristo. Y por eso ese templo, la gloria de ese templo fue mayor que la gloria que tenía el templo de Salomón, que era verdaderamente una obra de arte, digamos, llena de oro, llena de plata, llena de piedras preciosas. Este otro templo que hicieron los cautivos al regreso de la cautividad, este otro templo, aunque era hecho con materiales más humildes, pero la gloria de Dios hizo que fuera más precioso o más importante este segundo templo. También nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento los tipos mesiánicos. Decimos que Adán es un tipo de Cristo, primera cabeza física y representativa de la humanidad. Es una figura de Cristo porque a él le llamamos en el Nuevo Testamento el postrer Adán. Melquisedec significa rey de justicia y de Salem, ciudad de paz.
también Hebreos nos dice que Él es un tipo de Cristo. José, vendido por sus hermanos y salvador después de toda la familia, también es un tipo de Cristo. Cristo nos salva a nosotros. Moisés, conductor del pueblo de Israel a través del desierto, después de salir de Egipto, llevando el vituperio de Cristo. ¿Mm? Moisés condujo al pueblo por medio del desierto. Un tipo de Cristo Moisés también, porque dice que en Deuteronomio que Dios iba a levantar un profeta semejante a Moisés y ese era Jesucristo. Josué equivale al nombre Jesús, ¿no es cierto?, en griego, y Josué significa Salvador. David es un tipo también de Cristo, ya que él es rey de Israel y es un rey según el corazón de Dios. Jonás es una analogía que el propio Jesús nos dice que eh, o sea, el propio Jesús dice, ¿no es cierto?, que la única señal que iban a recibir los enemigos de Jesucristo era la señal de Jonás, es decir, se compara Jesús con Jonás. Al estar Jonás 3 días dentro del pez, podemos decir declarado muerto, porque nadie se iba a imaginar que un hombre pudiera vivir 3 días y 3 noches en el interior de un pez, pero para Dios no hay nada imposible. El sacrificio de Isaac también es una figura del sacrificio de Cristo. La serpiente levantada en el desierto, ¿no es cierto?, también es un símbolo de Cristo, amado, porque el que miraba a la serpiente, los israelitas, cuando eran picados por la serpiente, castigo producto de su murmuración, si miraban la serpiente de bronce, ellos eran sanados. También entonces es un tipo de Cristo. Y por último, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran también tipo de Cristo, partiendo con el holocausto, que era un sacrificio donde todo el animal era quemado en el altar del holocausto. Eh, Eso nos indica que el Cristo se entregó enteramente como un sacrificio por nuestros pecados. También nosotros encontramos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Hay varias referencias, ¿no es cierto? Este es el único ángel que acepta adoración. Todos los otros ángeles, amados hermanos, no aceptaron adoración, pero cuando vemos al ángel de Jehová, por ejemplo, que está allí peleando o luchando con Jacob, cuando Jacob regresa a su tierra, ¿no es cierto?, de Parán, vuelve a Canaán y su hermano viene a su encuentro con las ganas de matarlo porque le quitó la primogenitura. Allí Jacob se encontró con el ángel de Jehová y no lo quiso soltar hasta que el ángel lo bendijese. La bendición para Jacob fue que Dios le cambió el nombre de, de haberse llamado Jacob, suplantador, pasó a llamarse Israel, el que lucha con Dios. Ese ángel de Jehová entonces manifiesta al Dios inefable e infalible. También Zacarías 3 es un capítulo lleno de simbolismo. Allí también aparece el ángel de Jehová que se comporta allí de acuerdo con lo que dice en Primera de Juan 2:1 y 2, que es donde se habla de Jesucristo. Hay una comparación entonces. Lo más curioso que en este capítulo 3 de Zacarías, en el versículo 2, comienza diciendo, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprende. Como si hubiese aquí dos Jehová o un desdoblamiento. Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces, hay otra figura tan importante como la primera, y entonces encontramos a dos personas distintas que tienen la misma naturaleza, ahí encontramos también entonces a Jesucristo. Ahora, el clima de la historia, esta revelación, amado hermano, ya culminando en la revelación del Antiguo Testamento, amado hermano, eh, podemos decir que desde el llamamiento de Abraham, Dios escogió a un pueblo al que reveló sus oráculos y del que había de nacer el Salvador. Es decir, en el clímax, Dios escoge a un hombre para formar una nación y a través de esa nación tenía que venir el Salvador. A pesar de las continuas rebeldías de este pueblo, Dios lo liberó de sus enemigos, lo cuidó con esmero y se
desposó con él. O sea, se unió a este pueblo como su Dios. En el destierro de Babilonia ocurrieron dos cosas, hubieron dos efectos. Primero, el fortalecimiento del monoteísmo del pueblo judío y la transformación de ser un pueblo agrícola a ser un pueblo de comerciantes. El pueblo judío en masa aceptó, o sea, excepto un pequeño remanente, se había formado un falso concepto del futuro Mesías. Repito, todo el pueblo judío se formó un mal concepto acerca de cómo iba a ser el futuro Mesías. Estaba profetizado. Porque los judíos en general pensaban que iba a ser un libertador, eh, un rey libertador, que los iba a liberar del yugo de sus opresores. Israel muchos años, siglos, estuvo bajo el yugo de otras naciones. Entonces, ese era el concepto para la mayoría de los judíos, que Dios iba a mandar al Mesías, pero un Mesías libertador de sus enemigos. En cambio, amado hermano, lo que vino fue un libertador de los pecados de los hombres. Es decir, en el clímax de la historia, lo que nosotros encontramos es la encarnación del Verbo que había llegado en la plenitud de los tiempos. Hebreos 1 nos dice que Dios nos había hablado de muchas maneras en el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero que ahora nos ha hablado por su Hijo. Entonces encontramos este clímax en la encarnación del Hijo de Dios, que se hace hombre para vivir como nosotros, experimentar lo que nosotros experimentamos, siendo el santo sin pecado y aceptando esta, este trabajo o esta misión de morir para salvar a toda la humanidad. Así entonces como nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo encontramos a través de símbolos, lo encontramos a través del ángel de Jehová, lo encontramos revelándose en un pueblo, naciendo como un judío más en el pueblo de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos entonces estudiando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que empezar a hablar ahora acerca de las herejías. Eh, las herejías tienen que ver mayormente con no aceptar que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne. No aceptar, amado hermano, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Lo que llamamos, y vamos a ver más adelante, la unión hipostática. Es decir, creemos en un Dios que se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Este era un Dios hombre. En él habían dos naturalezas. Entonces, cuando se ataca eso, cuando se ataca la divinidad de Jesús, que es Dios y que es hombre, cuando se ataca esa creencia, esa unión hipostática, surgen las herejías. El no creer que Jesucristo es Dios que se encarnó y habitó con nosotros, el no creer eso, surge ahí la herejía. Generalmente, hermano, las herejías que vamos a ver eran de personas que creían en Dios y ellos trataban de explicar, a su manera trataron de explicar cómo era la naturaleza de Jesucristo. Eran hombres que creían en Dios, pero que al poder eh, intentar explicar la naturaleza de Cristo, fallaron, porque estaban negando a veces una u otra de las naturalezas. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a empezar con los ebionistas. Ebionistas del hebreo ebión, pobre, en el sentido de indigente. Debido a su deseo de mantener a toda costa el monoteísmo del Antiguo Testamento, negaron la divinidad de Cristo y su concepción virginal. Para ellos Jesús era un mero hombre, pero muy observante de la ley, lo que le capacitó para ser escogido por Dios como Mesías. Al ser bautizado, fue consciente de ser ungido como Cristo. Pero el Espíritu Santo lo dejó desamparado cuando él
fue al Calvario. Es decir, lo que están diciendo ellos, que hubo un hombre llamado Jesús y que vino un espíritu llamado Cristo y que habitó en él, eh, pero que en realidad ese espíritu llamado Cristo no era en realidad parte de la persona de Jesús, sino que eran dos entidades distintas, dos personas distintas que actuaron en conjunto. Eso es lo que nos estaban diciendo. Cerinto vivió la segunda mitad del siglo segundo y él decía que Jesús era un hombre ordinario, hijo de María y de José, al menos como padre legal, ellos dos. El Cristo era un espíritu superior, ¿ve? Y una fuerza poderosa que descendió sobre Jesús en el momento de ser bautizado por Juan y le dejó de nuevo antes de la crucifixión. Por supuesto, no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué decía Cerinto? De Cerinto podemos nosotros decir que nacen los agnósticos. ¿Qué decían ellos? El espíritu inmortal del hombre no se contamina con las obras de la carne. El que ha sido verdaderamente iluminado no peca. Contra esto va lo que dice Primera de Juan 1, 5, 6, que Jesús vino en carne y sangre. Entonces, repito, decía aquí el agnosticismo que el espíritu inmortal del hombre no se contamina con las obras de la carne. Este era un pensamiento también que había entre los griegos. Los griegos decían que ellos podían hacer cualquier cosa con el cuerpo, total el cuerpo iba a morir, iba a desaparecer, lo importante era el alma que iba a seguir viviendo. Por eso es que Pablo se ve esforzado a darnos este capítulo 15 de Primera de Corintios, donde nos habla de la resurrección del cuerpo, hermano. Primera de Corintios 15 nos habla de la resurrección del cuerpo. El hombre va a tener un nuevo cuerpo. También decían, Cristo fue un emisario de luz, ya en forma de ser celestial, con un aparente cuerpo humano, lo que se llama la doctrina de los dos zetas. Vamos a verla más adelante. Ya en forma de un ser terrenal al que temporalmente se asoció un espíritu superior. Entonces, contra esto fue lo que se levantó Juan ahí en su primera epístola, diciendo que Jesús no era un espíritu, sino que Jesús era de carne y sangre. También decían ellos que los seres humanos se dividían en tres clases: los ídicos, es decir, los de hombres materia, incapaces de ningún conocimiento espiritual y abocados a la perdición. Los psíquicos, la palabra psique, que significa alma en griego, eran miembros ordinarios de la Iglesia de Cristo, y los neumáticos, neuma, espíritu, que poseen un conocimiento superior o epignosis y forman la élite de los iluminados. También Juan se levanta contra todo esto en sus epístolas. Bien. Los docetas, que lo mencionamos recién, la palabra doceta proviene del verbo griego dokeo, que es parecer, significa parecer. En el primer siglo de la era cristiana estaban estas personas y pertenecen a una rama del agnosticismo. Negaban la realidad terrenal del cuerpo humano del Señor. Estos eran otros. Los que ya vimos, ¿no es cierto? Los agnósticos, los avionistas, negaban que estuvieran las dos naturalezas en Cristo, formando una persona. Los docetas, negaban la realidad del cuerpo terrenal de Cristo. Decían que no tenía cuerpo. Decían que Cristo había de ser puro y la materia es mala. El Hijo de Dios solo pudo tomar una apariencia de cuerpo humano, algo etéreo. Entonces, era una apariencia, lo que veían los hombres era una apariencia de cuerpo. Decían que no fue concebido en el vientre de la Virgen María, sino formado en el cielo y expelido como por un canal a través del útero de María. Entonces, decían, no existió un hombre físico de carne y hueso, sangre, llamado Jesús o Cristo. Era una apariencia, solamente lo que los hombres veían.
Bien, acá tenemos otra herejía, ¿no es cierto? Un falso concepto del anonadamiento del Hijo de Dios. Vamos a explicar esto. Una falsa inteligencia de la kenosis, del vaciamiento que habla allí Filipenses 2:7, y también malas interpretaciones de ciertos verbos en griego influyeron en herejías cristológicas de los primeros siglos, especialmente una rama que se llama monofisismo. ¿Qué dice esta rama? Que en Cristo solo estaba la naturaleza divina y no la humana. Ciertos teólogos del siglo pasado propusieron una nueva forma de herejía del anonadamiento ontológico. ¿Qué quiere decir el anonadamiento? Es decir, reducir la existencia. Anonadamiento es reducir la existencia. Entonces, al encarnarse, el verbo se contrajo a los límites de un cuerpo humano, quedando así despojado de su ser divino. ¿Ve? Como que se achicó, como que se comprimió y solamente quedó eh, la parte eh, humana y se despojó de toda su realidad divina. Nosotros decimos que en Cristo están las dos naturalezas, la humana y la divina. Bien, reflexiones de esta parte del estudio, tenemos que decir, ¿no es cierto?, que vimos a los evionistas que negaron la divinidad de Cristo y su concepción virginal, que hablamos de Cerinto, que era que decía que Cristo era un hombre ordinario, hijo de María y de José. Hablamos de los docetas, que negaban la realidad terrenal del cuerpo humano de Cristo. Hablamos del monofisismo. En Cristo solo estaba la naturaleza divina y no la humana. Ya hablamos del anonadamiento ontológico, que quiere decir que el verbo se contrajo a los límites de un cuerpo humano, quedando así despojado del poder divino. Repito, nosotros decimos que en Cristo están las dos naturalezas. Eso es lo que enseña la Biblia, la naturaleza humana y la divina, y no que, como dicen estas herejías, algunos dicen que era solamente un hombre carnal, u otros dicen que era solamente un espíritu. Digamos, siempre como buscándole o dando a entender de que Jesús era una cosa, o divino o terrenal. Nosotros decimos que era divino y terrenal, las dos naturalezas. Hablemos también, o sigamos viendo más herejías, pero ahora en lo que podemos decir controversias acerca de la cristología. Las herejías sobre la persona de Jesucristo pueden clasificarse en tres grupos: las que afectan a la realidad de la naturaleza de Cristo, como los evionistas, los cerintianos y los docetas que ya vimos, pero también hay que ver los que afectan a la integridad de dicha naturaleza, como el arrianismo y el apolinarianismo. Apolinarianismo, ahí está, ya, difícil la palabra, que viene de arrio y viene de apolinario. Y las que afectan a la unión personal de las dos naturalezas, los nestorianos y los monofisistas. Vamos a ver estas otras herejías. El monarquianismo. Decía, ¿no es cierto?, eh, esta era una herejía trinitaria que sostuvo que en Dios hay una sola persona con tres modos de expresarse o en tres distintas formas de actuar. Entonces ahí ya tenemos un problema. En Dios no hay tres formas. No es un Dios manifestado en tres modos o manifestado en tres formas. No es que Dios se presentó como Jehová, que Dios se presentó como Jesús y que Dios se presentó como Espíritu Santo, la misma persona. No. Nosotros creemos que hay tres personas en nuestra deidad, tres personas distintas. No que una vaya a manifestarse de una forma, después de otra y después de otra manera. En el plano cristológico, Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, en el año 260 al 270, sostuvo que Jesús fue un hombre ordinario, sobre quien vino la impersonal razón, el logos de Dios de manera excepcional, y el poder de Dios, el neuma, le capacitó para la obra que había de llevar a cabo.
Entonces fue digno de honores divinos, pero no era una persona divina, nos dice el monarquianismo, el arrianismo. Decía que el verbo que se unió a la carne humana no era igual al Padre, sino el primero y más noble de los seres creados por medio de él, Dios creó todos los demás seres. Se toman de lo que dice, amado hermano, allí Colosenses, amado, cuando habla que Él es el primogénito de la creación. Y ellos toman esta palabra del primogénito de la creación como que Él es la primera criatura, el primer ser creado. Pero allí el contexto no nos habla de que Jesús fue creado, sino que nos dice que Él es más importante. El contexto nos da a entender que Él es más importante que toda la creación. Él habla de la posición, no de la creación de Cristo, cuando habla allí que Él es el primogénito de la creación. Además que después sigue hablando, ¿no es cierto?, Eh, de que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, le dan al tiro también atributos divinos. Entonces, los arrianos pretendían negar la divinidad de Jesús y decir de que Él era un ser creado por Dios. Por supuesto, nosotros no creemos que Él fuera creado por Dios, sino que Él era Dios, la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los apolinarianistas, cuesta la palabra, apolinarianistas, ahí está. Defendió contra los arrianos la divinidad de Jesús, pero apoyándose en la tricotomía platónica, es decir, negó que la naturaleza humana de Jesucristo poseyese espíritu propio y provisto de razón deliberante y de voluntad libre. Entonces, negó la naturaleza humana de Jesucristo y negó que que Jesucristo poseyese un espíritu propio, provisto de razón deliberante y voluntad libre. Decía, dos voluntades no pueden coexistir en una sola persona. Como se hablaba de que Jesús era Dios y era hombre, él decía que no podían haber ahí dos personas o dos personalidades. Que si Cristo hubiese poseído un espíritu humano, al tener un conocimiento limitado y disfrutar de plena libertad, hubiese podido negarse a padecer la muerte en la cruz, con lo cual el plan de la redención no se hubiese llevado a cabo. Entonces, esto es lo que decía Apolinario. Niega la naturaleza humana, porque si hubiese sido humano, no habría querido morir por la humanidad. El nestorianismo, con el fin de afirmar rotundamente la realidad e integridad de la naturaleza humana de Jesucristo, y quizás por desconocer la índole peculiar de la unión hipostática, admitió, cuando hablamos de unión hipostática, hablamos de la unión de lo divino y de lo humano, admitió la inhabitación moral, pero no esencial del verbo en Jesucristo. Sin embargo, y lógicamente negó que en Jesucristo existieran las dos personas. Entonces, esta es la herejía. Néstor niega la existencia de dos personas en Cristo. Sostenía que cada una de las dos naturalezas de Jesucristo, la divina y la humana, tenía su propia hipostasis o subsistencia y su propio prosopón o personalidad, admitiendo un tercer prosopón que servía de lazo de unión. Entonces, aquí podemos ver dos personas en Cristo. Esto es lo que nos está diciendo. Habían dos personas distintas en Cristo. Nosotros decimos, hay una sola persona con dos naturalezas. Esta unión no era, según él, sustancial ni personal ni hipostática, sino moral, afectiva, de pertenencia, de inhabitación. La falsa base filosófica de esta herejía igualmente
que del monofisismo era que cada naturaleza individual corresponde a una persona o hipostasis, es decir, dos conciencias, dos personalidades distintas, no una sola persona. El monofisismo. Cirilo, patriarca de Alejandría, entre el 376 y el 444, quien, preocupado justamente por sostener la unidad de la persona de Jesucristo, empleó a veces expresiones que parecían poner en peligro la dualidad de las naturalezas de Cristo, pues llegó a decir que en Cristo había una sola naturaleza, una psiquis, el Verbo de Dios encarnado. Eh, Tras la concesión por el concilio de Éfeso de que había en Cristo dos naturalezas perfectamente distintas, muchos de los seguidores de Cecilio o Cirilo no quedaron satisfechos. Así nació entonces el monofisismo, que quiere decir monos, uno solo, y psiquis, naturaleza, o sea, una sola naturaleza. Decían que en Cristo había una sola naturaleza. Todas las formas de monofisismo estaban de acuerdo en que se trataba de la unión de dos naturalezas, pero no en dos naturalezas. Mire qué interesante. Están de acuerdo en que se trataba de la unión de dos naturalezas, pero no en dos naturalezas. En otras palabras, admitían que de dos naturalezas hubiese resultado una, pero no que estas dos naturalezas permanecieran integradas después de la unión. Es decir, ellos decían entonces que habían dos personas, en síntesis, habían dos personas en Cristo, la humana y la divina. Nosotros decimos que hay una sola persona, pero con dos naturalezas. Eh, con el fin de establecer una fórmula de fe cristológica que condensase la doctrina ortodoxa acerca de la persona de Jesucristo, huyendo a la vez del nestorianismo y del monofisismo, fue convocado el concilio de Calcedonia en el 451. Y acá se definió la doctrina cristiana referente a muchas cosas y en especial a Cristo. Aquí tengo un extracto de lo que sale en el libro, ¿ah? Y esta es la definición, digamos, que se mantiene hasta el día de hoy. Dice esta resolución del Concilio de Calcedonia: un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, hecho en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Este es un extracto, esta es la definición que hace el concilio de Calcedonia para decir esto es Jesús, esto es Jesús. Seguramente en la próxima clase vamos a tomarlo nuevamente porque es muy importante ver qué fue lo que la iglesia dictó, que fue norma y que sigue siendo norma hasta el día de hoy, hermano. Bien, llegamos a las reflexiones ya y la parte final de este estudio, que fue lo que no pudimos grabar en la primera clase, por eso que estoy haciéndolo ahora, para que tengan todo el material ustedes, hermanos. Veamos, herejías. El monarquianismo decía en Dios hay una sola persona con tres modos de expresarse. Falso. El arriarismo, el verbo no era igual al Padre, fue creado. Falso. El apolinarianismo niega la naturaleza humana de Jesús, o mejor dicho, niega que la naturaleza humana de Jesús poseyese espíritu propio. ¿Mm? El nestorianismo, cada naturaleza de Jesús, dice, tenía su propia subsistencia y personalidad. Dos personas ahí. El monofisismo dice que en Cristo solo hay una naturaleza, una fusión de lo divino y lo humano. Bien, estas son las herejías que nos presenta
la historia de la iglesia. Vamos a dejar hasta aquí esta grabación para poder retomar ya esta segunda tema de controversia cuando hablemos del monotelismo, los nuevos peligros de las herejías, el adopcionismo y las discusiones medievales. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase y luego la doctrina de los reformadores. De ahí vamos a empezar, hermano, la próxima clase. Así que vamos a dejar hasta aquí esta grabación. Espero que les sea de utilidad. Ya saben que pueden hacer las consultas a través del WhatsApp, todas las consultas que ustedes tengan, eh, amados hermanos. Eh, Bien, nos vemos entonces el viernes con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.